Muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro Internacional de Noticias TV Venezuela en Miami. Les saluda Sofía Pisani. Comenzamos con las noticias. Delcop presenta. El Papa Francisco arribó a Kenia en una visita considerada de alto riesgo por las amenazas de los grupos terroristas. Sin embargo, el Papa aseguró antes de llegar que lo único que le preocupa en esta visita son los mosquitos. El Papa Francisco aterrizó hoy a las 3:34 en el aeropuerto de Nairobi. Allí fue recibido por una delegación de representantes de la Iglesia keniana y del gobierno de Kenia. Nairobi es la etapa inicial de su primer viaje a África, que además de Kenia le llevará a Uganda y a la República Centroafricana, 3 países afectados por la violencia y el conflicto armado. Unas horas antes de aterrizar, Francisco publicó en las redes sociales un mensaje que dice: Dios bendiga a Kenia. Incluso fue consultado en el avión sobre su seguridad en torno a esta gira, que es considerada de alto riesgo, y se mostró despreocupado. El Papa respondió así a una pregunta que le hicieron en el avión. Dice: ¿por qué? Hay gente buena y mala. Para ser sincero, lo único que me preocupa son los mosquitos. Incluso bromeó con los periodistas, a quienes les dijo que espera que lleven repelentes antimosquitos. La visita del Papa a Kenia ha sido declarada de alto riesgo ante la permanente amenaza terrorista del grupo yihadista Al-Shabaab, que durante los 2 últimos años ha perpetrado graves atentados en respuesta a la presencia de tropas kenianas. Un dispositivo de 10.000 agentes velan por la seguridad en esta ciudad, que se va a mantener cerrada. Casi todas sus vías van a estar clausuradas durante la mayor parte de esta visita, que se va a prolongar hasta el viernes, del Papa Francisco en Kenia. Una célula del Estado Islámico se atribuyó el atentado ocurrido en Túnez este martes, que cobró la vida de al menos 12 personas. La mayoría de las víctimas eran agentes de la Guardia Residencial de ese país. El toque de queda en la zona continúa. A través de un comunicado en la red social en Twitter, una célula yihadista del Estado Islámico se atribuyó el atentado y amenazó con continuar los ataques. El grupo identificó al responsable del hecho como Aboud Abdalat al-Tunisi, un joven que portaba un cinturón explosivo que hizo estallar justo en el momento en que el autobús de la Guardia Presidencial transitaba por una de las principales vías del centro de Túnez capital. Las autoridades tratan de confirmar la identidad del responsable a través de pruebas de ADN. Unas 16 personas permanecen heridas. El segundo piloto del avión ruso abatido el martes por Turquía fue recogido por el ejército sirio y fue rescatado con vida. Regresará a la base aérea rusa en la región, informaron las autoridades de Moscú, mientras crece la tensión entre Turquía y Rusia tras el derribo de un avión de combate ruso cerca de la frontera con Siria. El segundo piloto del avión militar ruso derribado el martes por Turquía fue recogido por el ejército sirio, informó el embajador de Moscú en Francia. Según el diplomático, el aviador pudo escapar y volvió a la base aérea rusa en la región. Los 2 pilotos salieron por eyección en paracaídas. Uno de ellos resultó avaliado en el aire. Se presume por rebeldes opositores a Bashar al-Assad, que se encuentran en la zona donde fue derribada la aeronave. Posteriormente, un video divulgado por los rebeldes mostró el momento en que fue hallado uno de los pilotos en tierra. Tras el incidente, Rusia anunció el despliegue de sistemas de defensa antiaérea en su base en Siria, además del envío de un crucero lanzamisiles y la protección de cazas para cada vuelo. El presidente Vladimir Putin recomendó a los rusos que no viajen a Turquía y cortaron todos los contactos militares con ese país. Según Ankara, el avión ruso se adentró a territorio turco, pero Rusia lo niega. De acuerdo con información del objetivo, nuestro avión no cruzó la frontera con Turquía. Datos de defensa siria confirman esta información. Mientras, el jefe de Estado turco expresó que quería evitar una escalada con Rusia después del siniestro, que justificó como una actuación en defensa de la seguridad de su país. Todo el mundo debe respetar el derecho de Turquía de proteger sus fronteras.
También Turquía envió una carta a Naciones Unidas señalando que los militares de su país desconocían la nacionalidad del avión. En este video que circulaba por las redes sociales, se observa cómo los rebeldes sirios destruyeron uno de los helicópteros rusos que se encontraba en la búsqueda de los dos pilotos en la zona norte de Siria. El helicóptero fue destruido con un mortero fabricado por Estados Unidos. El infante de marina ruso que pilotaba esta aeronave murió en la explosión. Luego de este incidente, el gobierno turco pidió una reunión de emergencia en la OTAN. El secretario general de este organismo instó a la calma y a rebajar las tensiones por el hecho. Luego de una reunión de emergencia realizada por el Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano de la OTAN, por el derribo del caza bombardero ruso por presuntamente violar el espacio aéreo en la frontera sirio-turca, el secretario general del organismo Jens Stoltenberg instó a mantener la calma. Dijo que se solidarizan con Turquía y que los miembros de la coalición confirman la versión de la capital turca, que el Sukhoi 24 había traspasado la frontera. Como hemos manifestado repetidas veces, nos solidarizamos con Turquía y apoyamos la integridad territorial de nuestro aliado de la OTAN, Turquía. Stoltenberg aseguró que el único enemigo latente en este momento es el grupo terrorista Estado Islámico. Instó a todos los países de la coalición a unir sus esfuerzos para luchar contra el terrorismo. El enemigo común es ISIS y le doy la bienvenida a todos los países para unir los esfuerzos y luchar contra ellos. Es importante que todos nosotros, incluyendo Rusia, tengan un objetivo general en derrotar a ISIS. El secretario del organismo internacional indicó que de momento no han tenido contacto con Moscú por esta situación. Enfatizó que es necesario que ante este hecho de terrorismo todos los países permanezcan prudentes y contribuyan a rebajar las tensiones. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también respaldó a Turquía y aseguró que ese país tiene el derecho a defender su espacio aéreo. Bruselas trata de volver a la normalidad tras la reapertura del metro, aunque aún mantienen el nivel máximo de alerta antiterrorista. La capital belga intenta volver a la normalidad este miércoles con la reapertura del servicio de transporte subterráneo y de los planteles escolares. La policía continúa con un despliegue especial mientras sigue vigente el nivel máximo de alerta antiterrorista en la ciudad. Las autoridades decidieron mantenerla hasta el próximo lunes, considerando que una amenaza de ataques es seria e inminente. Unos 300 uniformados de todo el país fueron trasladados a Bruselas para proteger los centros educativos. Mientras, la justicia belga lanzó una nueva orden de detención internacional contra Mohamed Abrini, identificado el 11 de noviembre junto al sospechoso clave de los atentados de París, Salah Abdeslam, cuando conducía un auto que fue utilizado en los ataques. Las autoridades belgas revelaron este martes la identidad de un segundo fugitivo implicado en los atentados de París. Se trata de un hombre que colaboró con Salah Abdeslam durante la noche del 13 de noviembre. Mientras tanto, Bélgica permanece en alerta máxima de terrorismo. Mohamed Abrini es el hombre que la policía belga señala como cómplice de Salah Abdeslam, el único yihadista que sobrevivió en los ataques de París. Ambos se encuentran fugitivos. Según las primeras investigaciones, fueron grabados el 11 de noviembre en la autopista Rison, que comunica a Bruselas con París, mientras iban a bordo de uno de los vehículos implicados en el atentado. Las autoridades belgas han detenido en los últimos días a 5 personas por sus vinculaciones con el terrorismo. Las investigaciones en Francia se mantienen. Este martes se conoció que Abdelhamid Abou regresó al lugar de los atentados en París horas después de los ataques. La revelación fue confirmada luego de verificar los registros del teléfono móvil del autor intelectual de los actos terroristas. La línea telefónica de Abdelhamid Abou muestra que entre las 10:28 p.m. y las 12:28 a.m. estaba en los distritos 10, 11 y 12, sobre todo cerca de la sala de conciertos Bataclan. Et notamment à proximité de la salle de concert du Bataclan. Esto nos lleva a pensar que Abdelhamid Abou regresó a la escena de los crímenes después de los ataques llevados a cabo en las terrazas de los cafés y restaurantes y mientras la policía de élite intervenía en el Bataclan.
Hasta ahora las autoridades francesas no han revelado la identidad del hombre que se inmoló durante el operativo realizado en el barrio Saint-Denis, donde también fallecieron Al-Dehamid y su prima. Este martes nuevamente se dispararon las alarmas al norte de Francia, cuando en medio de un intento de robo, 2 hombres sometieron a varias personas. Y este martes el presidente francés François Hollande y el presidente estadounidense Barack Obama se reunieron en Washington para concretar un bloque de coalición en la región del Medio Oriente. Durante un encuentro entre el presidente de Francia, François Hollande, y su homólogo estadounidense, Barack Obama, acordaron intensificar los ataques aéreos en contra de los rebeldes tanto en Siria como en Irak. Indicaron que ambos gobiernos también buscarán soluciones a la amenaza terrorista. El mandatario francés aseguró que la prioridad es recuperar los espacios invadidos por los extremistas. Hemos decidido, el presidente Obama y yo, a intensificar nuestros ataques en Siria e Irak para aumentar su rango, para fortalecer nuestro intercambio de información sobre los objetivos que debemos aspirar. Nuestra prioridad está en tomar de vuelta lugares clave ocupados por Daesh en Siria e Irak. Por su parte, Barack Obama aseguró que su gobierno está unido contra el terror. Nunca nos hemos olvidado de cómo los franceses estaban con nosotros después del 9/11 y hoy estamos con usted. Francia espera una mayor implicación por parte de Estados Unidos tanto en los bombardeos como en el control de los flujos financieros. El viaje del presidente de Francia a Washington forma parte de una gira diplomática para sumar apoyos contra la agrupación radical Grupo Estado Islámico. Los 5 sirios que fueron detenidos en Honduras por portar pasaportes falsos serán juzgados en su país. La Fiscalía hondureña acusará a 5 sirios detenidos en el país por falsificación de pasaportes y usurpación de estado civil. Se habían identificado como estudiantes y uno como docente universitario, pero las autoridades establecieron que portaban pasaportes robados en Grecia pertenecientes a ciudadanos griegos. Una ONG de derechos humanos estimó que las acusaciones no proceden porque los señalados se presentaron como solicitantes de asilo que huyeron de su país debido a la violencia. Un diplomático venezolano denunció que durante su gestión como abogado en la Embajada de Venezuela en Irak, esa sede diplomática procesó unos 50.000 pasaportes venezolanos, algunos de ellos a ciudadanos vinculados con grupos terroristas como el Hezbollah. Con esta información se confirma aún más la teoría de algunos especialistas que aseguran que en el país suramericano hay presencia de grupos extremistas. En un video de casi 6 minutos de duración, el abogado venezolano Misael Alejandro de Jesús López Soto denunció que durante el 2013 hasta el 15 de agosto del presente año, la Embajada de Venezuela en Irak, lugar donde trabajó por ese periodo de tiempo, les fueron otorgados casi 50.000 documentos de identificación conocidos como cédulas, pasaportes venezolanos y partidas de nacimiento a ciudadanos de origen pakistaní, iraquí y sirios, que en algunos casos estaban vinculados con el grupo terrorista Hezbollah. Desde mi llegada al cargo, advertí cómo, bajo la mirada complaciente de los diplomáticos de esa misión, empleados locales vendían visas, pasaportes, certificados de nacimiento y otro tipo de documentación venezolana. Las personas que pagaban por estos servicios normalmente eran procedentes de Siria, Irak, Palestina y en algunos casos Pakistán. Por ello pagaban cantidades entre 5 y 15.000 dólares, dependiendo del caso. Muchas veces estaban vinculados a grupos terroristas, en su mayoría de tendencia chiita. El diplomático venezolano aseguró que abrió una investigación durante el mes de marzo de 2013 para saber el porqué de estas emisiones de documentos venezolanos, lo que produjo la persecución y presión por parte de las autoridades venezolanas, a tal punto que se vio obligado a abandonar su cargo. El funcionario que me ayudó en la investigación fue asesinado la misma tarde que me ayudó a tomar un avión fuera de Bagdad. El embajador no remitió a Caracas nada. No informó de los hechos suscitados y los empleados locales que para entonces fueron sacados de la embajada hoy en día siguen en la misión. El abogado hace un llamado a la comunidad internacional para denunciar que las embajadas venezolanas en el extranjero documentan a ciudadanos ligados a organizaciones terroristas y que estos son votantes activos en el sistema electoral venezolano. Documentado, puedo demostrar que al menos uno de los casos con los que me he encontrado es miembro de la organización Hezbollah.
Es por eso que quiero hacer un llamado al mundo y pedir que se haga eco de esta denuncia que pone en riesgo la seguridad de los países. También quiero comunicar a la opinión pública venezolana que miles de ciudadanos árabes procedentes de Siria, Irak y el Líbano han sido documentados como venezolanos y los mismos son votantes activos del sistema electoral venezolano, votantes manejados por el actual gobierno para su uso y conveniencia. López Soto aseguró que su vida y la de su familia corren peligro, ya que ha sido amenazado en reiteradas oportunidades. Sin embargo, ratificó que no dejará de denunciar la corrupción que se vive en los organismos diplomáticos de Venezuela. Ha llegado el momento de establecer nuestra primera pausa, pero al regreso, la Alianza Opositora Venezolana revela las estrategias del gobierno para confundir a los votantes. Continuamos con más informaciones. El Ministerio del Interior francés reveló que casi 11.000 efectivos policiales fueron movilizados para garantizar la seguridad de la Conferencia Internacional sobre el Clima que iniciará el próximo lunes en París. El ministro del Interior francés informó que unos 11.000 efectivos policiales fueron movilizados para garantizar la seguridad de la cumbre climática en París. El evento empieza el próximo lunes, 2 semanas después de los sangrientos atentados que sacudieron la capital francesa. En cuanto al despliegue de las fuerzas de seguridad, además de los 8.000 agentes de la Policía de Fronteras, habrá otros 2.800 en el sitio de la conferencia. 147 jefes de Estado y de Gobierno fueron convocados el 30 de noviembre en París para participar en la apertura de la conferencia, que se extenderá hasta el 11 de diciembre. Las autoridades locales pueden prohibir manifestaciones en el marco del estado de emergencia que rige en el país. Y con esta información ponemos punto final a esta ronda meridiana de Noticias TV Venezuela. Los dejamos con las imágenes del Papa Francisco y su visita a Kenia, una visita considerada de alto riesgo por las amenazas terroristas. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima. Delco presentó